esa energía que guía tu voz si hablas, igual que un arma que se activa entre tus labios, alejándote del lodo y de ese ahogo solitario. Somos puzzles incompletos, esqueletos vagando histéricos, mientras nuestro silencio se expande y quiere, así el afecto muere triste y famélico, viendo que nada cambia, que la rabia duerme tras la tráquea, siempre anclada en ese miedo que provoca arcadas. Pensando tanto, diciendo nada, sintiendo cada mirada minada por la costumbre, seca con la escasez, por la sed de deseos que no se cumplen. Abre tu conciencia y mira en las paredes, dirán que puedes ser tú mismo sin fijarte en otros seres y ser viento entre desiertos de cemento, sabiendo que quien te rodea ya no te moldea, haciendo que todos crean cuando vean que luchas por lo que quieres. Tú dices, tú haces, tú creces, tú sientes porque eres verbo, la prueba de que existes con un grito eterno, la voz que nace y te hace atravesar el tiempo, la esencia que te diferencia y te hace brillar, el arma que une metas y recuerdos. Verbo. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Literarteando. Agradecemos a Hipervínculo el espacio y les contamos las propuestas que tiene la radio para ustedes. Los días martes a las 18 horas, escritores en sus propias palabras. A las 20 horas, nosotros, Literarteando. Los días miércoles a las 18 horas, Mujeres, la historia, con Liliana Bianco. A las 20 horas, Microscopías Radio, con Ricardo Franco y Martín Linares. A las 22 horas, Buku de Jazz. Los días jueves a las 22 horas, Los Jueves Blues, conducido por Martín Linares. Los días viernes a las 20 horas, una nueva emisión de Microscopías Radio con Ricardo Franco y Martín Linares. A las 22 horas, Terracita con Parlantes con Ricardo Franco. Los días sábados a las 11 a.m., América tiene un corazón, con Miguel Ángel Soilán. A las 16 horas, Narra Actuando, con Marisol Smith y Silvana Galuccio. A las 18 horas, Según pasan los años, con Ileana Andrea Gómez Gavinoser, acompañada por Ricardo Franco y Martín Linares. Y a partir de allí, se repiten algunos de los programas de la semana. También quiero agradecer a Anaí Orquera Bianco de Anca Ediciones por su auspicio y su trabajo invaluable. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Por esto va mi recomendación. Si estás pensando en publicar tu libro en papel o en ebook, o un audio-videolibro, un fotopoema o videopoema, o la idea que tenés en mente, por muy loca que te parezca, no dudes en comunicarte con ella y ver todas las alternativas que tenés a su alcance. Su trabajo es personalizado, autor, editor, autor, de acompañamiento en la edición, diseño y corrección, a fin de que logres la obra que soñás. Por otra parte, en el área educativa, brinda cursos de manejo de PC y celulares. Toma nota de su teléfono y no dudes en llamar. Cada 19 de diciembre se celebra una efeméride muy peculiar dedicada a un movimiento subcultural y musical fuera de lo común. Es el Día Internacional del Emo. Este movimiento cuenta con miles de fanáticos y seguidores en todo el mundo, los cuales se sienten plenamente identificados con su género musical y forma de vestir, generando un marcado sentido de pertenencia. No hay una referencia específica acerca del origen de esta efeméride. Se estima que este día ha sido creado por fanáticos en la década del año 2000, celebrándolo cada 19 de diciembre. El término emo, también conocido como emocore, es un estilo de música rock con un gran énfasis en la expresión emocional, reflejado en las letras confesionales de sus canciones. Presenta algunos elementos característicos y códigos de vestimenta específicos: ropa de color negro, jeans ajustados, camisetas ajustadas con nombres de bandas conocidas, cinturones tachonados. En lo concerniente a la apariencia personal y estética de las personas que conforman este movimiento, se destaca el cabello liso, color negro azabache, con flequillo largo, ojos marcados con lápiz negro, uso de cadenas y otros accesorios.
El emo es un estilo musical que fue adoptado por bandas de rock alternativo, indie rock y pop punk a principios de la década de 1990. Asimismo, surgió un estilo de emo más agresivo denominado screamo, caracterizado por el uso de voces chilladas. Algunas de las bandas musicales de este subgénero son San Diego Heroin y Antioch Arrow. Este género musical se fortaleció en la década del año 2000 con el surgimiento de las siguientes bandas musicales: All Time Low, Blink 182, Dashboard Confessional, Good Charlotte, Green Day, Jimmy Eat World, Simple Plan, Sum 41. Los invito ahora a escuchar el tema The Best Deception de la banda Dashboard Confessional. Here's a song about feeling bad and feeling better. Someone that you wish you could set things right between us. But I guess I should have heard of that from you. Guess I should have heard of that from you.
guys sound good. Don't be shy. Posteriormente emergieron las siguientes bandas a finales de la década del 2000: Fall Out Boy, My Chemical Romance, Panic at the Disco. En el subgénero screamo podemos considerar a Bring Me the Horizon, Sleeping with Sirens, Underoath, y algunas de las bandas más recientes del movimiento emo son Hawthorne Heights, The Used, Aethey, y posteriormente, al declive de este género musical, surgió el emo underground con las siguientes bandas: Modern Baseball, The World is a Beautiful Place, and I Am No Longer Afraid to Die. Los aficionados al movimiento emo son conocidos como emo kids o emos, y como dijimos, se popularizaron a principios de la década del 2000, siendo estigmatizados socialmente por sus acciones violentas y controversiales. Escuchemos a la banda The World is a Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die con su tema Heartbeat in the Brain.
Es una subcultura asociada con estereotipos tales como la sensibilidad, la emoción, la timidez, la misantropía y la angustia. También se vincula con la depresión, la autolesión y el suicidio. Dimes y diretes. A Seguro lo llevaron preso. Ocurre que en la España medieval, en Jaén, existía una cárcel en el castillo de Segura de la Sierra. Cárcel famosa por albergar gente de buen pasar y por presentar un régimen disciplinar bastante blando. Inclusive, la permanencia de los convictos solía ser muy breve en comparación con otros centros de reclusión. Cada vez que una persona era trasladada allí, se pensaba que no tenía mucho por qué temer. Así se acuñó la frase "a Segura lo llevaron preso", para indicar que la pena o el castigo sería menor de lo que efectivamente merecía el delincuente y, en un sentido más amplio, para cuestionar o denunciar una sanción demasiado leve a que eran sometidos personajes acomodados o privilegiados. Esta expresión ha perdido su sentido original. Hoy se entiende por ella el hecho de que nadie está libre de que algo le salga mal, por más fácil, asumido o seguro que sea lo que tiene que hacer. Apunta a reflexionar sobre que hasta el que está más seguro de su inocencia puede ir preso. Como ya saben, este mes nos acompañará el poeta Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia declamando sus poemas. Un costeño enamorado, yo me la paso aguaitando, si es verdad que me queréis, tú te la pasáis cantando, esos cantos que son raros, vais por la calle bailando, jamaqueando la cintura, y yo te estoy aguaitando, pero tú a mí no me veis. Ayer que te vi bailando con el negro perfumado, yo me puse muy rabioso y del baile me fui emputado. Te aguaitaba y tú bailabas y bailabas, jamaqueando la cintura, y ese negro te abrazaba suavecito te llevaba como si fuera en las nubes. Por eso yo me detuve, porque ese negro sí baila. Tengo que reconocer, porque bonita sí está ahí. Yo de ti estoy tragao, me la paso embelesao, aguaitando si pasáis por la tiendita de Pedro, pa' adelantármele al negro y caminar a tu costado, pa' ver si así me miráis, decirte cosas bonitas, de esas que en la lengua pican a los hombres enamorados. Así como tú miráis, me tenéis enloquecido. Yo quiero ser tu marido y dejar este sufrimiento que me tiene confundido. Hombres como yo no hay que de ti estén tan tragados, y me siento preparado para darte lo necesario, y vivamos sin agravio, felices y enamorados, y así no sigo aguaitando, porque ya estoy a tu lado, Autor: Ignacio Gutiérrez Aragón. Declamación: Ignacio Gutiérrez Aragón. Fondo musical tomado de la red. Reservados todos los derechos de autor. Lágrimas de verano. Autor: Ignacio Gutiérrez Aragón. Declamación voz: Ignacio Gutiérrez Aragón. Fondo musical tomado de la red. Reservados todos los derechos de autor. Hoy volé en el tiempo, buscando mis recuerdos. Busqué en mis momentos buenos, en los paseos que nos llevaron lejos,
en las fotografías donde nos mirábamos quietos y aún se sienten tibios nuestros besos a pesar del tiempo. Yo no vi tu olvido, también puedo decir que escuché tus quejas, pero ¿quién no se queja del olvido y del tiempo? Se han pasado los años. Digo que no estoy viejo, que soy más sabio. Debo dejarte volar y yo quedarme con mis años. Quisiera volar contigo, pero a mis años estoy cansado. Hoy le dije adiós a los lamentos y me quedé con tus recuerdos del pasado. De mi alma salió un suspiro lento, una lágrima se me escapó en aquel momento, lloró mi corazón de sentimiento. Que la quiero, sí la quiero, por eso mi alma llora versos y letra a letra voy derramando en mi camino mis lágrimas y mis versos. Es el poeta un contador de cuentos, lleva sus lágrimas en el alma y las esconde con sus versos. Eres ave que quiere volar buscando otros destinos. Yo tengo que dejar tus labios que embriagan como el vino, que otro se emborrache con tus besos y mis besos que lloren escondido en mi recuerdo. Eres el amor que he cultivado con mi vida, el que deja en mi alma una honda herida cuando ya mis años no perdonan y el trajinar del tiempo cobra el tiempo. Solo puedo desearte en tu partida, que seas feliz, vida de mi vida, siempre estarás en mi corazón, te lo prometo. Pasemos ahora a las noticias. El 13 y 14 de enero se realizará en el Predio de Sueños de Arrecifes el cuarto encuentro con la palabra, el renacer del arte. Como dice aquí en el flyer, que tu creatividad llegue a dimensiones impensadas. Aquí tienen el número de contacto y hay una fecha límite para inscribirse que en este momento no la tengo presente, así que vayan averiguando a los interesados. El grupo literario Letras Libres tiene el agrado de invitarlos al 9º encuentro de escritores del NOA, Enero Cultural, 6 y 7 de enero de 2024, sede a confirmar, Tilcara, Jujuy. Aquí en el flyer tienen el WhatsApp para solicitar más información e inscribirse. El 9 y 10 de febrero de 2024 se realizará el encuentro al pie del cerro, en Villa de María del Río Seco, capital de la provincia de la Poesía. Para mayor información, comunicarse al +54 9 35 22 64 84 84. Lo repito por las dudas, porque esto no sale en pantalla. +54 9 35 22 64 84 84. El 2, 3 y 4 de febrero de 2024 se realizará en Monte Hermoso el Encuentro Nacional La Poesía y el Mar. La inscripción es gratuita, pero es obligatoria y vence o tienen tiempo a realizarla hasta el 20 de enero del 2024. Por otra parte, el colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras invita a participar en su 6º encuentro virtual en conmemoración de su 3er cumpleaños. La fecha de participación en la página del colectivo es del 21 al 27 de enero de 2024. Pueden solicitar su inscripción hasta el 10 de enero de 2024 al mail que figura en el flyer y solicitar las pautas organizativas.
Como siempre, les recomiendo visitar la página y el grupo de WhatsApp. Hay varias convocatorias para participar con sus cuentos navideños, además de otras actividades. Recuerden que en la medida de lo posible se actualizan diariamente. Anca Ediciones participó, como habíamos anticipado, con un stand en la Feria del Libro de 3 de febrero. Por problemas técnicos no pudimos cubrir todo lo que nos hubiese gustado, pero les compartimos el breve video que pudimos conseguir. Además, esta actividad, como ustedes saben, estuvo cubierta en vivo por nuestros compañeros de Microscopías Radio. Bueno, aquí estamos en la Feria del Libro de 3 de febrero, el stand de la carrera de formación del escritor. Seguimos viendo los stands de las editoriales. Aquí está la bisagra con técnicas de estudio. Acá está nuestra amiga Massimiani, compañera de radio. Vamos a pasarlo en el programa. Aquí las chicas de Mirifica Ediciones. Vamos a ir mostrando un poco las publicaciones. ¿Cómo la están pasando, chicas? Aquí estamos con la editorial Enero. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Me encantan tu collar y tu pelo. Ay, pero no digas eso porque lo voy a pasar en la radio esto. Bueno, está bien, que todos digan, nos encanta tu collar y tu pelo. Puede estar también dentro del arte, la estética, con Ay, la muchísimas gracias. Imagínate, arte, estética, literatura, pero un ensamble espectacular. Bueno, el arte es uno solo, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Vamos a mostrar un poquito los libros. Sí, dale. Acá vas a encontrar novela, cuentos y poesía. Es una edición muy particular. La editorial tiene 3 añitos de vida, 44 títulos, de autores y autoras argentinos, nuevos y talentosísimos. De toda la Argentina, por lo que estuve Toda la escuchando. Argentina, exactamente. Es más, a ver si está por aquí. Acá. Por ejemplo, él es un escritor salteño, Claudio Pérez, que cuenta la historia de un muchacho que viene de Salta con lo poquito que tiene en la década del 40, que década, mucho para decir de la década del 40, y empieza a contarte en primera persona, a vos lectora o al lector, qué es lo que le va ocurriendo en su vida, todos sus éxitos, sus fracasos, aquello que le hizo bien y le llenó el corazón y aquello que también se lo vació. Pero el nexo que une todas las historias son mariposas amarillas. Por eso el título. Por eso el título, pero como decía Sherazade en Las Mil y Una Noches, y ahí me callo para que la historia siga el otro día. Muy bien. Tienen que venir y comprarlo y sacarse la intriga. No hay que espolear, no hay que espolear. Nunca. Cero alerta spoiler. Cero. Totalmente. Muy bien. Y después, por ejemplo, bueno, Estela Maris, que aquí ya la han catalogado como la mejor escritora de 3 de febrero, dijeron. Qué De bueno. manera contundente, taxativa, sin ningún tipo de ambajes, escribió Mujeres Impares, que es la historia de 11 mujeres, todas muy distintas entre sí, que viven situaciones muy extrañas y la manera de resolverla es más rara todavía. Así que, si quieren sacarse la intriga de cómo lo raro y lo extraño puede ser muy real y muy palpable, este es el libro. Muy bien. Y después tenés, bueno, poesía, tenemos poetas, mujeres tan extraordinarias. Claudia Ferradas. Esa es una colección, ¿no? No. Ah, porque tienen el mismo formato de tapa, por eso se me ocurrió que podía ser una colección. Lo que sí me gustó la percepción que tenés, porque hay algo que estos títulos los une.
es la no dicotomía entre ser humano y naturaleza. Terminar con esa dicotomía de la modernidad para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu sea una común unión con la naturaleza como era primigeniamente. Por eso lo viste parecido, tenés olfato, me gusta. Y Claudia publicó este texto que es alucinante, son unos poemas bellísimos, en donde la metáfora que te diría que más lo define es el agua que te moja, pero que no te nutre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿qué es lo nutricio? Volver a lo nutricio, volver a lo que nos hace revivir, que no es simplemente agua que moja, sino agua que nutre, y que nos vuelva a eso de lo que tanto nos separamos en la modernidad. Así que para volver a encontrarnos y hacer nosotros y nosotras, este es el libro. Muy bueno el título. ¿Viste? Después de, y ahí podés poner una lista a lo George Pérez, ¿viste? Me acuerdo de esto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, aquí estamos con hermano William. ¿Qué pasa? Es que En una época los visitaba seguido por allá. con el tema de los alquileres, Trabajaba a la vuelta. Ahora te lo ubico. Tenemos los títulos. Y aquí estamos con Generación Semilla. ¿Cómo estás? Les mostramos los títulos para que los puedan tener en cuenta. Son láminas. Son láminas como de 90 por 60. Son para docentes específicamente, para que los muestren, son interactivas, puedes escribir, borrar y todo. Ah, qué bueno. Están acá, pero en miniatura. Las vamos a mostrar, ¿sí? Son sobre qué tipo de ojos hay, qué tipo de... Mi asociación libre de este dicho, de a seguro se lo llevaron preso, me hizo pensar en las cárceles y me llevó a la teoría del panóptico de Foucault. Para quienes no saben quién es Foucault, Paul-Michel Foucault nació en Poitiers el 15 de octubre de 1926 y falleció en París el 25 de junio de 1984. Fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France entre 1970 y 1984, en reemplazo de la cátedra de Historia del Pensamiento Filosófico que ocupó hasta su muerte Jean Hippolyte. El 12 de abril de 1970, la Asamblea General de Profesores del Collège de France eligió a Michel Foucault, que por entonces tenía 43 años, como titular de la nueva cátedra. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Sus análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidas. En los años 60, Foucault estuvo vinculado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante, aunque haya usado de un modo personal los métodos de dicho enfoque. Las palabras y las cosas pueden entenderse como una crítica a la pretensión sígnica, dejando de lado su interés por las condiciones de modificación histórica del sentido. En ulteriores trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder y biopolítica, de especial relevancia en la obra de pensadores políticos contemporáneos como Antonio Negri, Michel Hart, Giorgio Agamben, Roberto Espósito, Nancy Fraser, Judith Butler y Wendy Brown. Foucault rechazó las etiquetas de postestructuralista y posmoderno que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Immanuel Kant. En el texto ¿Qué es la Ilustración?, definió mejor su proyecto teórico como una ontología crítica de la actualidad siguiendo la impronta kantiana.
Recibió múltiples influencias. Por ejemplo, a partir de la obra de Friedrich Nietzsche, desarrolla la idea de la genealogía del poder como una reinterpretación original de la idea nietzscheana de la genealogía de la moral. Si bien afirmaría, soy un nietzscheano, cabe señalar que también señaló, el interés por Nietzsche no fue una manera de alejarnos del marxismo, era la única vía de acceso hacia lo que esperábamos del mismo. Por ello, otra influencia importante es la de Karl Marx, de donde retiene la idea de una crítica a la sociedad burguesa. De manera episódica indicó también una influencia parcial del pensamiento de Martin Heidegger, aunque criticaría varias veces sus ideas y aunque no se puede apreciar una influencia de la jerga o la conceptualidad heideggeriana en sus planteamientos teóricos e históricos, donde es más importante la influencia de Paul Veyne, Pierre Halot y Georges Dumézil. Sin embargo, la idea, propagada falazmente por los escritores conservadores, como Luc Ferry y Alain Renaud, de que la filosofía francesa, Foucault, Derrida, Deleuze, es una mera recepción de la filosofía alemana, dista de ser verdadera. Foucault mantuvo un diálogo permanente con su tradición, con autores como Georges Canguilhem, Louis Althusser, Gaston Bachelard, Georges Bataille, Maurice Blachot, Gilles Deleuze, entre otros. En el año 2007 fue considerado por el The Times Higher Education Guide como el autor más citado del mundo en el ámbito de humanidades en dicho año. Foucault murió en París de complicaciones de VIH. Su pareja, Daniel Defert, comenzó la fundación AIDS en su honor. Quiero despertarles un poco la curiosidad por este filósofo que trató muchísimo sobre el poder político y económico que nos controla sin que seamos capaces de advertirlo. En psicologiaymente.com leemos: el poder y el control y gestión de este son elementos presentes de forma constante en la sociedad y en las instituciones. La gestión del comportamiento de la ciudadanía y la actuación según unas normas de convivencia, más o menos pactadas y aceptadas por el conjunto de la sociedad, es llevado a cabo por diversos agentes a lo largo de nuestra vida. Dicha vigilancia y control serían analizados en la teoría del panóptico de Michel Foucault. ¿Qué es un panóptico? En criollo, que se puede ver desde todos lados. Un sitio donde se puede ver de todos lados. Pan todo, óptico. Si bien la teoría del panóptico se ha popularizado gracias a Michel Foucault, este concepto fue ideado por Jeremy Bentham como un mecanismo aplicable al control del comportamiento de los presos en las prisiones. El panóptico en sí es una forma de estructura arquitectónica diseñada para cárceles y prisiones. Dicha estructura suponía una disposición circular de las celdas en torno a un punto central, sin comunicación entre ellas, y pudiendo ser el recluso observado desde el exterior. En el centro de la estructura se alzaría una torre de vigilancia, donde una única persona podría visualizar todas las celdas, siendo capaz de controlar el comportamiento de todos los reclusos. Estos, sin embargo, no podían ser nunca conscientes de si eran vigilados o no, dado que dicha torre estaba construida de forma que desde fuera era vista como opaca, no sabiendo dónde estaba o qué hacía el vigilante. Así el recluso podría estar siendo vigilado a cada momento, habiendo de controlar su comportamiento con el fin de no ser castigado. La idea del panóptico es recogida por Michel Foucault, que veía en la sociedad actual un reflejo de dicho sistema. Para este autor, el paso de los tiempos ha provocado que nos sumerjamos en una sociedad disciplinaria que controla el comportamiento de sus miembros mediante la imposición de la vigilancia. Así, el poder buscar actuar a través de la vigilancia, el control y la corrección del comportamiento de la ciudadanía. El panóptico se basa, según la teoría de Foucault, en ser capaz de imponer conductas al conjunto de la población a partir de la idea de que estamos siendo vigilados. Se busca generalizar un comportamiento típico dentro de unos rasgos considerados normales, castigándose las desviaciones o premiándose el buen comportamiento. Este modelo social hace que el individuo autogestione su comportamiento, dificultando la coordinación y fusión con el grupo, en pos de mantener la conducta dentro de un rango establecido como correcto por el poder. Se dificulta la formación y acción de grupos divergentes con el orden establecido.
El uso de mecanismos basados en el mismo principio del panóptico permite que el poder no tenga que ser ejercido y manifestado de forma continua, puesto que si bien en la antigüedad había una persona que ejercía el poder y vigilaba si era obedecido, ahora cualquier persona o incluso objeto puede ser un representante de dicho poder. El hecho de que la vigilancia sea invisible, es decir, que las personas observadas no puedan determinar si están siendo observados o no, hace que el comportamiento individual sea controlado incluso cuando no se lo vigila. El sujeto, en posible observación, intentará obedecer las normas impuestas con el fin de no ser sancionado. Foucault dice que el panóptico expresa muy bien el tipo de dominio que se da en la edad contemporánea. Los mecanismos de vigilancia son introducidos en los cuerpos, forman parte de un tipo de violencia que se articula mediante las expectativas y los significados que transmiten los espacios y las instituciones. En la estructura de tipo panóptico, en la que algunos agentes gozan de poder de vigilar y sancionar el comportamiento del resto, sin que estos sean capaces de discernir si están o no siendo vigilados, no se limita solo al ámbito carcelario en que Bettman lo imaginó. De hecho, según Foucault, todas las instituciones actuales tienen, de una forma u otra, este tipo de organización. Si bien no es necesario que sea llevado a cabo físicamente, e incluso sin que se lleve a cabo una vigilancia real en algún momento, el hecho de que sabemos o creernos vigilados y evaluados va a modificar nuestro comportamiento en los diferentes entornos. Es aplicable en el mundo de la empresa, donde los empleados controlan su conducta ante el conocimiento de que sus superiores pueden visualizar sus actuaciones. Dicho control mejora la productividad y disminuye la dispersión. Lo mismo ocurre en la escuela, con los alumnos autocontrolando su comportamiento cuando se creen vigilados por los docentes e incluso con los docentes cuando consideran que están siendo vigilados por los órganos directivos. La idea es hacer que el dominio quede difuminado en las dinámicas de poder y de relaciones sociales. Para Foucault, todo en la actualidad está vinculado mediante la vigilancia, donde la participación en diferentes instituciones hasta nuestra vida cotidiana. Incluso en ámbitos como el sexo resultan visibles los mecanismos de control de la sociedad actual, buscándose el control de nuevas pulsiones a través de la normalización de la sexualidad. Ello se ha visto reforzado con el nacimiento de las tecnologías de la información, en que cámaras y sistemas de vigilancia han sido implementados y mejorados de cara a controlar el comportamiento ajeno. Tanto la estructura diseñada por Bentham como la teoría del panóptico de Foucault tienen una importante consecuencia a nivel psicológico: el surgimiento del autocontrol de los sujetos debido a la presencia de la vigilancia. Este hecho se corresponde con el condicionamiento operante según el cual la emisión o inhibición de una conducta vendrá dada por las consecuencias de dicha acción. Así, el hecho de saberse vigilados implica, según el caso, la expectativa de un posible refuerzo o castigo si realizamos determinadas conductas. Ello provocará que se lleven a cabo las respuestas que se procure realizar el comportamiento que provoque consecuencias positivas o que evite la imposición de un castigo, mientras que se evitará toda aquella conducta que suponga consecuencias aversivas. Si bien puede mejorar el rendimiento laboral y el comportamiento en determinados ámbitos, dicha vigilancia constante puede suponer en muchos casos el nacimiento de reacciones de estrés e incluso episodios de ansiedad en personas que terminan inhibiéndose en exceso, siendo pues un control excesivo promotor de rigideces conductuales y malestar psíquico. Asimismo, la imposición del poder va a generar un elevado nivel de reactancia en otras muchas personas, induciendo comportamientos opuestos a los que se pretendía conseguir inicialmente. Dicho control también puede conducirse de manera positiva. El hecho de saberse vigilados puede incitar a los sujetos a realizar modificaciones de conducta que a la larga pueden suponer una ventaja adaptativa. Por ejemplo, puede ayudar a mejorar la adherencia y seguimiento de un tratamiento o terapia, o incluso prevenir actos tales como agresiones, acoso o malos tratos. El problema es que muchas de esas modificaciones van a ser meramente superficiales y de cara al público, no provocando cambios actitudinales ni llevándose a cabo en la esfera privada. El cambio conductual se realiza básicamente por las posibles consecuencias y no por el convencimiento de la necesidad de un cambio. Por supuesto, este concepto no es moderno. Lo importante de Foucault es que lo hace consciente.
Los que somos un poco mayores hemos escuchado repetidas veces cuando pequeños que Dios está en todas partes y ve cada uno de nuestros actos, incluso los más íntimos, y va más allá aún. Conoce, ve y escucha cada uno de nuestros pensamientos. Otra que panóptico. Les comparto ahora un video denominado Historia de Poder, introducción, del canal de YouTube Daniel Estrella Abogados. El poder. Parece a veces una entidad que tiene vida propia, como si nos fuera ajeno, como si tuviera la extraña facultad de decidir quién lo tiene y quién no. Amado por muchos, deseado por otros, temido en igual proporción, incluso le hemos llegado a rendir tributo. Lo tratan de forma hipócrita. En público lo niegan, pero en secreto lo desean. Es como una relación tóxica entre el poder y la humanidad. Pero, ¿qué es el poder? ¿Cuándo podemos decir que alguien lo tiene? ¿Y cuándo que lo ha perdido? Y lo más importante, ¿para qué sirve? ¿Existe realmente? Lo cierto es que la humanidad está organizada en torno a un sistema y las relaciones entre las personas parecen responder a cierta jerarquía, cierta sistematización que de alguna u otra forma aceptamos, ya sea por conveniencia, por miedo, por deseo o por simple costumbre. Este sistema o jerarquización es una manifestación clara de un orden al que directa o indirectamente obedecemos y que no todos entienden por completo. De hecho, puede que para su supervivencia dependa en gran medida de que exista una parte de la población que no lo entienda y viva en la ignorancia. Sin embargo, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que existen instituciones como la Iglesia, el Estado, la política, la ley o la economía que de repente parecen controlar la forma en cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Será esta una definición más acertada de poder tal vez? La facultad para controlar la forma en cómo la gente toma decisiones sin saber que han sido inducidos a ello incluso. En fin, sea como sea, parece que respondemos a instituciones, sean religiosas, políticas, jurídicas, económicas o sociales, que determinan en varios niveles el nivel de corrección de las decisiones que tomamos, y por ende, las que determinan también la distancia que separa lo correcto de lo incorrecto, o, dicho en palabras más sencillas, el bien del mal. Por instinto, no queremos estar mal, no queremos equivocarnos. Por el contrario, tenemos una necesidad imperiosa de estar en lo correcto, de ser los buenos, de tener la razón. Por lo tanto, el régimen que determina nuestro nivel de corrección estará dado por las instituciones a las que nos adherimos o que decidimos seguir. Por ende, para entender qué es el poder y cómo funciona, debemos partir por estudiar la historia de las instituciones religiosas y políticas, para luego avanzar hacia la historia jurídica y económica, como parte inicial de nuestro trabajo. El diccionario de la lengua española define al poder como la expedita facultad o potencia de hacer algo. ¿Qué es ese algo? Pues las instituciones que nos rigen hoy podrían develar una verdad. Las instituciones tienen por fin interferir, controlar, anticipar la forma en cómo tomamos decisiones. Estas instituciones no tienen este poder por sí mismas, porque en realidad son una ficción, una convención que acordamos creer, con el fin de facilitar las cosas y además, porque se oye bonito. Es mejor decir que las instituciones son acuerdos que todos aceptamos para mejorar nuestra vida, a decir que sirven para manipular la forma en que pensamos o interferir en nuestro libre albedrío. Es decir, somos nosotros a través de nuestra confianza o fe los que las dotamos del poder sobre lo que decidimos. En retroalimentación, las instituciones responden a través de crear un ciclo racional y emocional con la gente. O como dirían filósofos de la talla de Spinoza o Maquiavelo, un ciclo entre el miedo y la esperanza, pan y circo para el pueblo.
Al ser nuestra respuesta natural tener miedo a lo desconocido o a la posibilidad del sufrimiento, el ciclo se construye a través de ofrecer la esperanza de seguridad, paz y felicidad, mientras que, por otro lado, se refuerza la fe de la gente con el temor a morir o sufrir en caso de no seguir los dictámenes institucionales. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente a través del control de la narrativa. Dice el dicho que la historia la escriben los que ganan, porque obviamente los muertos no cuentan cuentos y muertos están. Los ganadores necesitan justificar y legitimar su victoria, y así cuentan historias sobre sus proezas que se convierten en mitos y leyendas. Escriben libros o imprimen periódicos o revistas, al tiempo que utilizan los medios de comunicación, empleando términos más contemporáneos. De esta forma, la realidad que se construye a nuestro alrededor se basa en la aceptación de la narrativa del ganador en la historia, identificando el bien o lo correcto con el propio ganador. Este es el mito más importante de todos, probablemente, dado que nadie quiere cuestionar el bien o lo correcto. Cualquier acto que contradiga la narrativa que las instituciones creadas nos imponen, implica contradecir al ganador o creador de las instituciones que rigen un determinado espacio y tiempo, a la vez que es considerado un acto del mal, algo incorrecto, algo indeseable, simplemente un acto de rebeldía. Pero, ¿y si el ganador miente? Podría equivocarse. Errar es humano, es una posibilidad entre un espectro infinito de posibilidades y, por supuesto, los ganadores de la historia lo saben, así que necesitan controlar que la gente crea que no es así, que tienen la razón y que su posición es la correcta. Por eso controlan la narrativa, lo que la gente aprende, lo que la gente lee, lo que la gente hace. ¿Por qué pasa esto? Porque al momento en que la gente deja de creer, pierden legitimidad. Y cuando esto pasa, las instituciones se extinguen, y aquellos que las crearon se convierten en perdedores, perdiendo con ello el poder que la propia gente les otorgó, demostrando así que el poder otorgado es efímero. Si el poder otorgado es efímero, ¿por qué hay varias instituciones que, sabemos, no funcionan como deberían funcionar? ¿Por qué tenemos tanta inequidad? ¿Por qué tenemos pobreza? ¿Por qué hay tantos niveles de conflictividad, problemas de gobernabilidad y de injusticia entre nosotros? Obviamente, es porque aún creemos en instituciones que pueden mejorar o que simplemente deberían dejar de existir. No podemos controlar la forma en cómo el poder es otorgado a las instituciones. Tampoco podemos controlar del todo la forma en cómo las instituciones se crean, así como sus fines. Lo que sí podemos hacer es aprender cómo funcionan desde su origen, para así convertirnos en seres humanos capaces de anticipar estos movimientos con conocimiento de causa y, de esta manera, tener fe en que la humanidad podrá elegir mejor su destino, de forma sabia y libre, con la mejor herramienta que tenemos a mano, el conocimiento, el verdadero poder. Hasta aquí la primera parte de esta serie. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Escríbeme en los comentarios para enriquecer este trabajo y continuaremos en la siguiente parte. Recuerda, conocer es poder y el poder construye justicia. Otro concepto que vale la pena abordar, que desarrolló Michel Foucault, fue el del biopoder. Foucault se hizo conocido también por reformular la manera de entender la dominación de los cuerpos, acuñando el concepto de biopolítica o biopoder en la última sección del primer tomo de su Historia de la Sexualidad de 1976. En dicha sección, llamada Derecho de muerte o poder sobre la vida, explica cómo en los 2 últimos siglos se ha dado un paso en la forma de ejercer el poder por parte de los estados. Anteriormente el poder se basaba en la capacidad del soberano de dar muerte, ahora se basa en la capacidad de gestionar la vida. Miren qué concepto interesante. Se trata de un poder que no solo amenaza con desposeer las propiedades y en última instancia de la vida, sino de controlar la vida, de hacerla crecer, organizarla y optimizarla. Según Foucault, la forma antigua de poder tenía en el más allá, en la muerte,
una justificación metafísica de su poder terrestre. El biopoder tiene en la muerte su límite. Esto se muestra, por ejemplo, en los regímenes totalitarios que motivan poblaciones enteras para hacer la guerra con el pretexto de conservar la vida del grupo, mientras que antes las personas iban a la guerra para mantener el poder político del señor o el soberano. Para Foucault, diversos avances en la tecnología que culminaron justo antes de la Revolución Francesa permitieron alargar y mejorar la vida al tiempo que la controla mejor. Así, el biopoder se empezó a ejercer de dos formas diferentes pero conectadas entre sí: las disciplinas del cuerpo y los controles de la población. Las disciplinas del cuerpo surgen a mediados del siglo XVII y se centran en hacer fuerte y útil un cuerpo individual entendido como máquina. Lo ejercen instituciones como la educación o el ejército, pero también la anatomía. Son sistemas encargados de moldear al individuo para integrarlo en la sociedad y convertirlo en un elemento útil. Así, el sistema educativo, por ejemplo, además de impartir una serie de conocimientos, se encarga de generar una serie de hábitos y actitudes corporales de la misma forma que el ejército. A mediados del siglo XVIII surgen los controles de la población. Mientras que las disciplinas del cuerpo se centran en el individuo, los controles de población se centran en la especie. Se estudian los cuerpos como soportes de procesos biológicos colectivos. Se trata de disciplinas como la estadística, el control de la natalidad, la mortalidad, la longevidad o el nivel de salud de la población. Son formas de ejercer el poder que no buscan la muerte, sino administrar la vida. Los gobernados pasan de sujetos de derecho a ser concebidos como seres vivos. En la antigua forma de poder se contemplaba la existencia humana como jurídica. El biopoder la contempla como biológica. Es decir, que el poder ya no se basa exclusivamente en la ley. Si bien la ley sigue existiendo, esta es un elemento más en un entramado de instituciones, la familia, el sistema educativo, el ejército, la medicina, etc., que busca gobernar a base de regular lo que es lo normal y adaptar a ello a todos los individuos de la sociedad. El biopoder se convierte así también en un nuevo marco para las ciencias que bajo este nuevo paradigma se erigen como parte del entramado de instituciones que ejercen el biopoder. Frente a esto, la oposición al poder se basa, según Foucault, en la misma concepción biopolítica, pues dicha oposición exige la posibilidad de vivir una vida plena, algo antes impensable. Así, la ideología del biopoder alcanza incluso la resistencia al poder. Nuestra propia concepción del sexo sería biopolítica. Precisamente es el sexo, aquella esfera innombrable, que parece libre de toda injerencia política, donde el biopoder se manifiesta de forma implacable. Así, las prácticas sexuales comunes, pero también las concepciones científicas sobre el sexo, serían una forma de apuntalar los equilibrios de poder del statu quo a través de la práctica sexual. Vemos como para Foucault los sistemas de conocimiento generan aquello que tratan de describir, de forma que, en esencia, son mecanismos de poder. El biopoder después de Foucault. Si Foucault estuviera vivo, no se sorprendería de la masiva utilización de la tecnología como verdaderas herramientas de los mecanismos de poder. La biopolítica se ha convertido, después de Foucault, en toda una disciplina académica en el interior de campos como la filosofía política, la filosofía de la naturaleza, la sociología o las ciencias políticas. En efecto, el marco crítico creado por Foucault se ha hecho más y más útil conforme la tecnología penetra más y más en las estructuras biológicas para modificarlas, tanto a nivel molecular como antropológico, con el surgimiento de los cyborgs y el transhumanismo, generando una multitud de problemas éticos y políticos. Por otro lado, la transgresión del límite entre tecnología y naturaleza es central en cuestiones como el cambio climático. Hoy en día, los expertos se podrían dividir en dos grupos. Por un lado, están aquellos que creen que toda noción biológica y toda concepción sobre la naturaleza es una instancia del biopoder, de forma que toda política estaría dentro del marco de la biopolítica. Así, no habría una naturaleza que proteger, sino unas biopolíticas que modificar. Por otro lado, estarían aquellos que creen en una especie de biopolítica positiva,
Siguiendo un apunte del propio Foucault en Historia de la Sexualidad, este grupo cree que siempre hay algo de la naturaleza que escapa al biopoder. Por ejemplo, en los impulsos vitales más irracionales e íntimos del ser humano, o en el elemento de aleatoriedad presente en el funcionamiento de la naturaleza, que ocasionalmente escaparía a los mecanismos de control biopolíticos. Para este grupo, el objetivo es mantener al margen del biopoder a la naturaleza a base de denunciar los excesos biopolíticos. Interesantísimos estos artículos de psicologiaymente.com. Les comparto ahora un video que resume claramente lo expuesto. Michel Foucault para principiantes. ¿Qué es el poder y quiénes te vigilan? Filosofía. Del canal Filonews de YouTube. ¿Te pusiste a pensar alguna vez por qué considerás que algunas cosas son normales y otras no? Digo, porque te habrás dado cuenta de que todas las sociedades del mundo tienen algunas ideas sobre lo que es normal y lo que es anormal, y que esas ideas cambian muchísimo, no solo de sociedad en sociedad, sino también con el tiempo. No sé, pensá por ejemplo en las ideas que tenemos sobre la esclavitud o las que tenemos sobre el rol de las mujeres. Ahora, ¿quién define qué es lo normal? Parecería ser que tiene que haber algún tipo de poder que lo haga. Y cuando digo poder, probablemente te lo estés imaginando como algo negativo, que funciona desde arriba, ponele desde el Estado, y que te obliga a hacer a la fuerza cosas que no necesariamente querés ni considerás buenas para vos. Pero esto no necesariamente es así. Y eso fue lo que trató de mostrar Michel Foucault, que es probablemente el filósofo más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Suscríbete al canal, dale like al video y arranquemos. A ver, contextualicemos un poquito. Foucault empieza a reflexionar sobre el poder después de un momento icónico del siglo XX, el Mayo francés de 1968, que fue en principio una gigantesca revuelta estudiantil. No me voy a meter mucho en esto, pero sí me parece importante decir que fue un movimiento bastante inorgánico, sin líderes claros, y que eso permitió que muchos se dieran cuenta de que hasta ese momento el poder se venía ejerciendo de una manera demasiado rígida, demasiado jerárquica, incluso al interior de los partidos políticos de izquierda, donde uno por ahí hubiese esperado un poquito más de horizontalidad. Se podría pensar que el Mayo francés consistió básicamente en una crítica a la autoridad en todos los ámbitos: familiar, profesional, laboral, sexual, y significó posta un antes y después para el pensamiento filosófico. Acordate que era plena Guerra Fría y todo el mundo estaba atrapado en la dicotomía entre el capitalismo, representado obvio por Estados Unidos, y el comunismo de la Unión Soviética. Gracias al levantamiento del 68, muchos pensadores se animaron a salir de esa dicotomía, o sea, le perdieron el miedo a no tomar partido por unos ni por otros, y empezaron, por un lado, a elaborar una tercera posición política, y por el otro, a dedicarle atención a algunos temas más concretos, más materiales, que habían sido descuidados por la tradición filosófica, como por ejemplo el cuerpo, el deseo, el placer, y en ese camino Foucault cumplió un rol fundamental. Es imposible explicar todo Foucault en un solo capítulo, porque se dedicó a una banda de temas y su pensamiento fue cambiando mucho con el tiempo. Esta vez me voy a concentrar en lo que creo que constituye la base de todo su pensamiento, o sea, en cómo reelabora la idea de poder, que se encuentra en dos de sus libros más conocidos: Vigilar y castigar y La voluntad de saber. Entender cómo funciona el poder nos va a permitir entender cómo definimos qué nos resulta normal y qué no. A ver, simplificando un poco, podría decirse que hasta la década del 70 había en el campo filosófico dos grandes representaciones de lo que era el poder. En una, más propia de la filosofía marxista, se lo pensaba básicamente como una fuerza represiva que lo que hacía era mantener vigente el sistema de producción capitalista y la división de clases. En la otra, más propia de la filosofía liberal, se lo consideraba como un derecho que los individuos tenían y que podían delegarle al soberano, o sea, al Estado, por medio de un contrato, el famoso contrato social. De hecho, en las sociedades democráticas occidentales, ese contrato se sellaba y se sigue sellando, al menos idealmente, con el voto en las elecciones. Pero a Foucault no le alcanza ni una definición ni la otra, porque lo que él descubre es que el poder está mucho más presente en nuestras vidas cotidianas de lo que creemos. No está solamente en esos momentos en que el Estado te dice lo que podés y lo que no podés hacer a través de las leyes, o cuando la policía te reprime en una manifestación. Está en cada vínculo que estableces. Está entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, entre médicos y pacientes. O sea, para Foucault no hay tal cosa como el poder, así, en mayúscula, sino relaciones de poder que unos ejercen sobre otros. Y en esas relaciones no siempre ejercen el poder los mismos. En realidad nos la pasamos cambiando de roles. A veces vos lo ejercés
y a veces sos víctima. No sé, en tu casa, por ejemplo, podés ejercer un poder sobre tus hijos o sobre tus hermanitos más chicos, pero en el laburo o en el colegio estás sometido al poder que ejercen sobre vos tus jefes y tus profesores. El presidente ejerce el poder como cabeza del Estado, pero cuando va al médico, está sometido al poder del médico, que es el que tiene el conocimiento técnico y, en definitiva, el que tiene la posibilidad de salvarle la vida. O sea que las relaciones de poder no solo son flexibles, sino que además están siempre mediadas por relaciones de saber. Lo que busca Foucault, una vez que desarma la idea tradicional de poder, o sea, esa idea más rígida, más jerárquica, más verticalista, es reconstruir la historia de lo que llama sociedades de normalización. De aquellas sociedades en las que hay instituciones a cargo de regular y organizar la vida de los individuos y de las poblaciones a partir de una determinada norma. Ya sé que suena muy abstracto, pero te pongo un ejemplo. ¿Te preguntaste alguna vez por qué los locos están encerrados? En determinado momento, las sociedades occidentales fijan una norma que determina lo que es estar cuerdo y lo que es estar loco. A partir de esa norma, que no es estática, que es flexible, la vida de los individuos se va a organizar de manera tal que si entras dentro del grupo de los cuerdos, puedes estar libre y tranquilo y disfrutar la vida, pero si estás dentro de los locos, tenés que estar encerrado. Este es un ejemplo extremo, obvio, pero incluso si no estás loco o loca, vos también sos un efecto de la normalización institucional. Porque quieras o no, te dieron forma un montón de instituciones. La familia, la escuela, la iglesia, la empresa. Para Foucault, cada una de estas instituciones fija en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos e incluso en nuestros cuerpos ciertas normas que tenemos que interiorizar si queremos formar parte de una sociedad productiva, sea capitalista o comunista. Y acá es donde aparece el concepto más famoso de la filosofía de Foucault. ¿Escuchaste hablar del panóptico? Bueno, el panóptico es justamente la gran metáfora para entender cómo circula el poder en las sociedades modernas a partir del siglo XVIII. Básicamente es una cárcel diseñada de tal manera que un guardián, ubicado en una torre central, puede observar a todos los prisioneros al mismo tiempo sin que ellos sepan si están siendo observados o no. Lo loco de este sistema es que si funciona bien, en determinado momento, la sola posibilidad de estar siendo observados hace que los prisioneros se comporten correctamente. O sea, ya ni siquiera hace falta guardián. Y eso es lo genial del panóptico, que permite que el poder funcione automáticamente. Es así como las sociedades disciplinarias, que se basaban casi exclusivamente en el castigo ejemplar, por ejemplo en el encierro o en la tortura pública, empiezan a convertirse de a poco en lo que otro filósofo que se llamó Gilles Deleuze va a llamar sociedades de control, en las que el ejercicio del poder es un poco más sutil. Y este pasaje se corresponde con el pasaje de las viejas sociedades monárquicas a las modernas sociedades capitalistas. A ver, al viejo sistema de poder que estaba basado exclusivamente en el castigo, se le escapaban muchas cosas. Resultaba demasiado costoso, no solo en términos de esfuerzo y de tiempo, sino en términos materiales, de plata, enfrentar todos los problemas al mismo tiempo, y por eso lo que pasaba es que la mayoría de los delitos terminaban quedando impunes. Ahora, si este sistema es caro y es ineficiente, hay que mejorarlo, especialmente si hay un nuevo sistema económico, el capitalismo, que necesita optimizarlo todo. Hace falta entonces encontrar una forma de ejercer el poder que no sea puro gasto, sino que vaya en el mismo sentido que ese proceso económico. Y eso es el panóptico, porque el panóptico justamente optimiza el ejercicio del poder. Si sentís que todo el tiempo estás siendo vigilado, porque hay cámaras, porque hay sistema de reconocimiento facial, porque trabajás en un espacio en el que tu jefe puede ver siempre lo que estás haciendo, vas a evitar escaparte de la norma. Y lo que descubre Foucault es que el panóptico en realidad es mucho más que una cárcel particular diseñada por un filósofo del siglo XVIII. Es, ni más ni menos, el mundo en el que vivís. Pero además del panóptico, en la modernidad gana protagonismo otra forma de ejercicio del poder, la biopolítica. Un concepto que está muy de moda en la filosofía de hoy y que podríamos definir como la preocupación creciente por regular la vida biológica de la población. De nuevo, ya lo sé, esto es muy abstracto. ¿Qué quiere decir regular la vida biológica de la población? Bueno, a partir del siglo XIX lo que ocurre es que los gobiernos empiezan de alguna manera a estatizar lo biológico, a preocuparse por la vida de la especie humana en su conjunto. Por eso es en ese momento que aparecen la demografía, los censos, el control de nacimiento, la medición de los índices de mortalidad, de longevidad. Ahora, ojo, para Foucault la biopolítica no es ni buena ni mala en sí misma. Es
un hecho, es una forma del ejercicio del poder que apareció en un momento histórico y adoptó maneras diversas. Por ejemplo, los gobiernos que implementaron el estado de bienestar tuvieron una biopolítica que buscó mejorar las condiciones de vida, de higiene y de salud pública de la población, y en buena medida lo lograron. Y el nazismo es el ejemplo completamente opuesto, porque como todos sabemos, su biopolítica consistió básicamente en exterminar a buena parte de la población. Y si te pones a pensar, vas a encontrar 1000 ejemplos actuales en los que se está poniendo en juego la biopolítica. O sea, acordate, la regulación desde el gobierno de la vida biológica de la población, a veces para bien y a veces para mal. La obligación de darse ciertas vacunas, por ejemplo, es una forma de la biopolítica que contribuye al cuidado de la población, y la prohibición del aborto legal, seguro y gratuito, todo lo contrario. Bueno, retomo un poco hasta acá por si te perdiste. Para Foucault, en las sociedades modernas el poder está en juego todo el tiempo. Circula, no está limitado a un tipo particular de gobierno ni funciona de manera piramidal. Y tampoco puede reducirse a la represión. Más que represivo, el poder es esencialmente productivo. Y lo que produce ese poder son sujetos. Sujetos normales, o sea, que entran dentro de la norma que el propio poder fija. Te produce a vos y me produce a mí. Ahora, si el poder está en todos lados, si es lo que básicamente nos hace ser lo que somos, ¿tenemos alguna manera de escaparnos? Pareciera ser que no hay mucho que hacer, nada. Las cosas son así, el poder es omnipresente, me la tengo que bancar porque en definitiva yo mismo no soy más que un producto de ese poder. Pero aunque se lo criticó mucho por la aparente resignación a la que conducían sus ideas, Foucault no es un conformista, y uno de los temas que piensa y repiensa todo el tiempo es justamente el de cómo resistir al poder. Sus ideas sobre la resistencia en realidad van cambiando mucho a lo largo de su vida, pero al final Foucault termina diciendo que para resistir tenés que tratar de entender tu propia existencia como una suerte de obra de arte, como un estilo que sos libre de desarrollar y que es producto de un ejercicio espiritual y físico y una conciencia sobre tus prácticas alimenticias, sexuales, sociales. La libertad, en definitiva, reside para Foucault en tu posibilidad de robarle al poder ese monopolio que parece tener para producirte como individuo y en crear así nuevas formas de vida, en convertirte, por decirlo de alguna manera, en tu propio creador. Si te gustó este video te sugiero que le des like y además te cuento que es parte de una serie de videos de filosofía que forman parte de un canal hermoso de Filo.news al que te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte los que vienen. Como vemos, no todo lo que brilla es oro y muchos carbones esconden diamantes. Vamos ahora a la tercera parte de El cuento de Navidad de Augie Rene de Paul Auster. Fue en el verano del 72, dijo. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas de la tienda. Tendría unos 19 o 20 años, y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no lo vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a gritar. Echó a correr como una liebre, y cuando yo conseguí salir de detrás del mostrador, él ya iba como una exhalación por la avenida Atlantic. Le perseguí más o menos media manzana, y luego renuncié. Se le había caído algo, y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir junto con 3 o 4 fotografías. Supongo que podía haber llamado a la poli para que le arrestara. Tenía su nombre y dirección en el carnet, pero me dio pena. No era más que un pobre desgraciado, y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enfadarme con él. Robert Goodwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba de pie rodeando con el brazo a su madre o su abuela. En otra estaba sentado a los 9 o 10 años vestido con un uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve valor. Me figuré que, probablemente, era drogadicto. Un pobre chaval de Brooklyn sin mucha suerte. Y además, ¿qué importaban un par de libros de bolsillo? Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérsela,
pero lo posponía una y otra vez y nunca hacía nada al respecto. Luego llega la Navidad y yo me encuentro sin nada que hacer. Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estoy sentado en mi piso esa mañana compadeciéndome un poco de mí mismo, y entonces veo la cartera de Robert Goodwin sobre un estante de la cocina. Pienso, ¿qué diablos? ¿Por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente. La dirección estaba en Boerum Hill, en las casas subvencionadas. Aquel día helaba y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo parece igual y recorres una y otra vez la misma calle pensando que estás en otro sitio. Finalmente encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco más y justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta ¿quién es? Y yo contesto que estoy buscando a Robert Goodwin. ¿Eres tú, Robert?, dice la vieja, y luego descorre unos 15 cerrojos y abre la puerta. Debe tener por lo menos 80 años, quizá 90, y lo primero que noto es que es ciega. Sabía que vendrías, Robert, dice. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? Tenía que decir algo deprisa y corriendo. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, oí que las palabras salían de mi boca. Está bien, abuela Ethel, dije. He vuelto para verte el día de Navidad. No me preguntes por qué lo hice, no tengo ni idea. Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así, y de pronto aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No llegué a decirle que era su nieto. No exactamente, por lo menos, pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar, sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aquello era un verdadero basurero, podría añadir, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que estaba a punto de casarme. Le conté 100 cuentos chinos y ella hizo como que se los creía todos. «Eso es estupendo, Robert», decía, asintiendo con la cabeza y sonriendo. «Siempre supe que las cosas te saldrían bien». Al cabo de un rato empecé a tener hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé un montón de cosas. Un pollo precocinado, sopa de verduras, un recipiente de ensalada de patatas, pastel de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una comida de Navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino, y cuando terminamos de comer fuimos a sentarnos en el cuarto de estar, donde las butacas eran más cómodas. Yo tenía que hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que había en el pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel,
pero lo que hice luego fue una verdadera locura y nunca me he perdonado por ello. Para cerrar nuestro programa de hoy, como siempre, la frase para pensar, extraída del Palacio de la Luna de Paul Auster. Y dice así: todo había sido un problema de conexiones fallidas, de mala sincronización, de andar a ciegas. Siempre perdiendo la ocasión de encontrarnos por un poco, siempre a unos centímetros de descubrirlo todo. A eso es a lo que se reduce la historia, creo. A una serie de oportunidades perdidas. Teníamos todas las piezas desde el principio, pero nadie supo encajarlas. Buena semana para todos. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas, demasiada oscuridad para moverte, demasiada vida para echar las suertes con la muerte. Por eso actúa y convierte en cierto lo imposible. Te atan acontecimientos, pero el pensamiento es libre, capaz de liquidar al lado oscuro que te absorbe. Ese enorme ser deforme que habita entre el caos y el orden, que marchita tu interior y lo revuelve entre marmitas de sigilos donde sentimientos hierven. No más silencios si nos queman, no más ojos hacia el suelo que envenenan, no más penas de aguas negras en tus venas que ciegan cada mañana. Tú hablas, tú buscas, tú amas, tú ganas porque tú te llamas. Verbo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé ese rayo que cayó y que retumbó en lo más profundo. Juntos tú y tu voz, como una luz incandescente. Juntos tú y tu voz, cuando nadie te defiende, cuando el resto no comprende que eres especial y que no caes en la espiral superficial que arrastra a otros. ¿Cuál de aquellos rostros no echará a perder su vida? Gírate y mira, tantos se ahogan y no respiran. Os tiran en precipicios de edificios. Ven, que la inercia y el vicio les dejó tan lejos del Edén. Pero ¿quién tiene la fórmula y desata la trémula red de esa tarántula de la que nadie escapa? Así que saca de una vez por todas tu pasión, tu furia. Pasa la acción arrinconando a la penuria y recuerda que cada emoción muere cuando se esconde. Tú luchas, tú vuelas, tú sabes, tú puedes. Tu nombre es la prueba de que existes con un grito eterno. La voz que nace y te hace atravesar el tiempo. La esencia que te diferencia y te hace brillar. El arma que une metas y recuerdos. Tú tienes el más grande poder que nos fue dado. La palabra que libera afectos encadenados. El don de poder ser alguien lejos de un silencio enfermo que te atrapa para hacer de ti su siervo. Atrévete a cambiar tu mundo.